Tu espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio que empezamos la semana pasada. Este estudio, esta serie se llama Doctrina, lo que todo cristiano debe saber, y la lección de hoy, que es el número 2, es acerca, el título es Revelación. Dios habla. Hoy vamos a ver la doctrina de revelación y le pusimos ahí entre paréntesis, Dios habla. Vamos a orar, ¿le parece? Padre, te damos gracias por tu presencia en este lugar, en nuestras vidas. Te damos gracias porque hoy podemos venir a aprender más de tu palabra y de ti. Señor, por favor te ruego, amado Espíritu Santo, haz tu obra en nosotros. Quiero pedirte, Señor, que tú traigas revelación a nuestro corazón y que tú hables, Señor, a nuestras vidas. Hoy queremos conocerte más, queremos saber más de ti, de tu palabra, de tus propósitos, Señor. Háblanos, nos abrimos a ti, disponemos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, como les decía, el tema es revelación. Dios habla. Y empezaré por decirles que, al igual que hace 8 días, comencé diciéndoles, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y el Señor nos hizo de tal manera que nos gusta relacionarnos. El hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicarse con los demás. Somos así porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Actualmente está muy en auge pues todo lo de los medios de comunicación, telecomunicaciones, internet, etcétera, etcétera. De hecho, hay hasta en una universidad puedes estudiar acerca de relaciones públicas, es decir, hasta en las escuelas hay universidades, hay diplomados, hay estudios acerca de cómo relacionarse y cómo comunicarse mejor. Somos seres que nos comunicamos porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios le gusta comunicarse. La semana pasada veíamos en la doctrina de la Trinidad que Dios se comunica. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo viven en una armonía perfecta y se comunican entre sí. Pero vamos a comenzar por tratar de definir qué es revelación. Y empezaré diciéndoles lo que no es revelación. Primero diré que lo que no es revelación es especulación. La palabra especulación es imaginar lo que creemos de Dios. Uno especula cuando uno no está seguro de algo, pero se imagina que ha de ser de cierta manera. Pero por ello Dios se revela para que no especulemos. Entonces, si pudiéramos hablar dar un término muy sencillo, una definición muy sencilla acerca de qué es revelación. Revelación es Dios hablándonos. Dios hablándonos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, si usted lo ha leído, se va a dar cuenta que por lo menos 10 ocasiones está la frase, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Es decir, Dios se comunica. Y esta noche vamos a estudiar todo esto acerca de la revelación, que es Dios hablándonos. Y podemos decir que los teólogos han dicho y han establecido que hay 2 tipos de revelación. Una es la revelación general y otra es la revelación especial, y la voy a explicar a continuación. Una es revelación general y la otra es revelación especial. Es decir, Dios, para revelarse a los hombres, lo hace de estas 2 maneras: a través de la revelación general y de la revelación especial. Empezaremos por explicar brevemente qué es la revelación general. La revelación general es aquella que está disponible para toda persona en todo tiempo
en todo lugar, en toda cultura, en toda circunstancia. Sí, les repito, la revelación general es aquella que está disponible para toda persona, en todo tiempo, en todo lugar, en toda cultura o en toda circunstancia. Este tipo de revelación no nos da muchos detalles acerca de Dios. ¿Sí? Sin embargo, podemos decir que esta revelación general la podemos dividir en tres categorías. La primera de ellas es la creación. La creación. Y dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, lo que está diciendo en este versículo es que Dios se hace visible a través de la creación del mundo. Por ejemplo, dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. Es decir, una manera en que Dios se revela a todos los hombres, cristianos y no cristianos, es a través de la creación. A través de la creación. Sí, todas las civilizaciones han tenido la conciencia de que existe un Dios. Al ver los cielos, al ver la creación, al ver el mar, al ver los animales, al ver la naturaleza, el hombre tiene conciencia de que alguien tuvo que haber creado esto. Dios se revela a la gente, al mundo, a la humanidad, a través de la creación. Otra manera en que podemos categorizar la revelación general es la providencia de Dios. La providencia, es decir, Dios no se retiró de la creación, sino que Dios todavía es soberano y gobierna y sigue trabajando sobre la creación. O sea, Dios no creó todo y se fue. Hay una canción de Joaquín Sabina que dice que Dios, que fuimos creados por un Dios triste que nos hizo y después se marchó. Eso es una falacia. Dios no se ha marchado, Dios sostiene todo. Dice, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 4, versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. ¿Quién nos da lluvias del cielo y tiempos fructíferos? ¿Quién nos los da? Dios, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es decir, también la raza humana está consciente de que es Dios quien hace llover, que es Dios quien hace fructificar, que es Dios quien hace que la tierra y la creación subsistan. Dice ahí, acá lo tengo, no lo tengo ahí en la presentación, pero acá en Colosenses 1:15 dice, y Él dice, está hablando de Cristo, y en Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, dice, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas en Cristo subsisten, que todas las cosas en Cristo se mantienen funcionando, se mantienen unidas y funcionando. ¿Por qué es que el universo se mantiene en total armonía? ¿Por qué es que las células de tu cuerpo, los átomos de tu cuerpo y de mi cuerpo se mantienen unidos en perfecta armonía trabajando? ¿Por qué? Porque Cristo los mantiene. En Él subsisten todas las cosas. Entonces Dios también se revela a través de su providencia, es decir, de mantener la creación funcionando. Y la tercera categoría de la revelación general es la conciencia que Dios puso en los hombres. La conciencia que Dios puso en los hombres. Dios también se revela a través de nuestra conciencia del ser humano. Dice Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahí habla de que Dios puso en el ser humano
algo que se llama conciencia. Y la conciencia nos da testimonio de lo que está bien y lo que no está bien. Por ejemplo, todas las civilizaciones saben que matar es malo. Hay civilización, todas las civilizaciones saben que robar es malo. A través de toda la humanidad, a través de toda la historia, el hombre ha sabido que robar, que matar es malo. La gran, inmensa mayoría de las culturas, de las etnias, toman la virginidad como algo preciado. ¿Quién se los dijo? La conciencia que Dios puso en nuestros corazones. O sea, Dios se revela a toda la raza humana, cristianos y no cristianos, ateos, etcétera. Se revela a través de la creación, a través de su providencia y a través de la conciencia que puso en el ser humano. Eso enseña la Biblia. Ahora, esa es la revelación general. Es una revelación, como dice bien su palabra, muy general. No da muchos detalles acerca de Dios. Uno puede tener conciencia y saber que hay un Dios que existe, que hace llover, que hace fructificar, pero no va más allá. Pero hay un tipo de revelación que es la revelación especial. Diga conmigo, revelación especial. Y en este tipo de revelación no es para toda la humanidad. La revelación especial es para una persona o para un grupo de personas. La revelación especial es para una persona o para un grupo de personas limitado, pero no es para toda la humanidad. Y hay 3 ejemplos o 3 categorías de cómo Dios se revela a través de esta revelación especial. El primero de ellos son hechos milagrosos. Hechos milagrosos. Por ejemplo, sueños, visiones, como por ejemplo cuando nos narra la escritura en Mateo capítulo 1 versículo 19 al 24. Ese no lo traigo ahí en la presentación, pero Mateo capítulo 1 versículo 19 al 24 nos narra cuando José, el que estaba comprometido con María, recibe revelación a través de un sueño de que iba a venir a nacer Jesús. Dice, se lo voy a leer, dice la Biblia en Mateo capítulo 1 versículo 19. Dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Dios le habló a José a través de sueños, también a José en el Antiguo Testamento, al otro José. Dios habla a través de sueños, a través de visiones. Son hechos milagrosos. Dios lo sigue haciendo. Otra manera en que Dios se ha revelado este tipo de revelación especial es a través de Jesucristo, a través de la persona de Jesús, a través de Jesús. Por ejemplo, dice Juan capítulo 1 versículo 14: y aquel verbo, está hablando de Jesús, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego en el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí en otra porción del Evangelio de Juan, Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a revelarnos al Padre, a Dios. Y ese fue uno de los propósitos porque vino Cristo Jesús, porque
Dios Hijo se hizo hombre para mostrarnos a Dios y tener una revelación especial, porque Dios anhela hablarnos, Dios anhela revelarse, y Él se revela a través de Jesús. Y la tercera manera, que es donde nos vamos a detener todo este estudio, toda esta sesión, lo que resta de ella, es la Biblia. Dios se revela de una manera especial a través de la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios ha decidido, escúchame amado, Dios ha decidido revelarse a sí mismo a través de su palabra. Y es muy importante, y mi carga en mi corazón tan fuerte es esta, que tú y yo podamos abrazar la Biblia como la palabra de Dios, que Dios quiere usar para revelarse, para darse a conocer con nosotros, para transformar nuestra vida, para poner fundamento a nuestra vida, para poner fundamento a todo lo que hacemos, para poner fundamento a esta iglesia. Y empezaremos a describir acerca de la Biblia y vamos a explicar cómo se compone la Biblia. ¿Cómo se compone la Biblia? Bueno, la Biblia se compone por 66 libros. Sabemos que la palabra Biblia quiere decir libros, ¿ok? O sea, la Biblia que usted tiene en sus manos, si la trajo, es una colección de 66 libros que están contenidos ahí en la Biblia. Y estos 66 libros no están escritos, o no los tenemos nosotros aquí en la Biblia, no los tenemos en orden cronológico, o sea, no los tenemos en orden de tiempo, pero los tenemos de acuerdo a su género literario. Están compilados de acuerdo al género literario. Empieza con la ley, el Pentateuco, luego sigue con libros históricos de Josué en adelante, luego sigue con libros poéticos desde Job a Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. No me brinqué ni uno, ¿verdad? Luego siguen los profetas mayores, luego siguen los profetas menores, luego siguen los evangelios, luego sigue un libro histórico en el Nuevo Testamento. Bueno, ya estoy en el Nuevo Testamento. Un libro histórico que es el libro de los Hechos. Luego siguen las cartas de Pablo, y luego siguen las cartas de los demás apóstoles, ¿sí? Y al último el libro de la Revelación. Están puestos por género literario, no en orden. De hecho, se dice que el libro de Job es más antiguo que el Génesis. O sea, literariamente ese libro fue escrito antes que el Génesis. No quiere decir que Job existió antes que todo fuera creado, para que me entienda un poquito, ¿sí? O es tan antiguo como el libro de Génesis. Entonces, sin embargo, el libro de Job no lo encontramos luego al principio, lo encontramos mucho más adelante, hasta los libros poéticos, pero es porque están por género. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento hay 27, como pueden ver ahí. La Biblia tiene 1189 capítulos, mismos que fueron colocados, escuche esto, en el año 1200. Le voy a explicar. La Biblia originalmente no tenía capítulos, o sea, nada más estaban escritos los libros así, no tenían capítulos ni versículos. En el año 1200 de nuestra era, de nosotros, después de Cristo, se les ocurrió ponerle capítulos para tener un más fácil manejo. Entonces la Biblia tiene 1189 capítulos que fueron colocados en el año 1200. La Biblia tiene 31.173 versículos
que fueron colocados en el año 1500. O sea, en el 1200, todas son fechas aproximadas, pero aproximadamente en el 1200 se pusieron los capítulos y en el 1500 de nuestra era se pusieron los versículos para todavía hacer más fácil el estudio de la palabra. Imagínense si nuestra Biblia no tuviera capítulos ni versículos. Sería un poco más difícil, ¿no? Ok, el Antiguo Testamento contiene las 3/4 partes de la Biblia. Son 929 capítulos y 23.214 versículos. Esta fue escrita en papiros. Papiros son un tipo de papel que se usaba en la antigüedad. El Nuevo Testamento es la 4ª parte restante de la Biblia, solo una 4ª parte. Son 260 capítulos, 7.959 versículos, y el Nuevo Testamento fue escrito en pieles de animales. ¿Ok? Muy bien, eso es nada más así como pues cómo se compone la Biblia. Y a continuación vamos a responder a la pregunta: ¿qué dice la Biblia acerca de sí misma? Es decir, la Biblia habla de sí misma. ¿Qué dice la Biblia acerca de sí misma? Primero dice, es suficiente. La Biblia es suficiente. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dice, no añadas a sus palabras. O sea, la Biblia es suficiente. No necesitas quitarle ni ponerle nada. Es suficiente. Es lo que tú y yo necesitamos para tener revelación de Dios. La Biblia también dice de sí misma que es efectiva. La palabra de Dios es efectiva. Isaías 55, versículo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Es decir, la palabra de Dios es efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que va a lograr el efecto que quiere lograr, que siempre va a producir algo, que siempre va a lograr algo, no va a volver vacía a Dios. Siempre va a lograr algo porque tiene poder. La Biblia también dice acerca de sí misma que es perfecta, y sabemos que Dios y su palabra son perfectos. ¿Verdad que Dios es perfecto? Entonces sus palabras son perfectas. Dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En la Biblia no hay imperfecciones. Es total y absolutamente perfecta. Es la palabra de Dios. También la Biblia dice acerca de sí mismo que es verdad. Dice Juan 17:17, Jesús orando al Padre, dice: santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Ahí en la entrada a la Universidad de Guanajuato dice: conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra, es Cristo y también es su palabra. Esa es la verdad. La verdad absoluta. Actualmente está muy de moda eso del posmodernismo, donde dicen, bueno, es que eso que tú dices es verdad para ti, pero yo tengo mi verdad, y de acuerdo a mi verdad, emborracharse no está mal. Y eso es una tontería. El hombre tiene que saber que hay una verdad absoluta, y se anula cualquier verdad que no vaya de acuerdo a la verdad de Dios. Es la verdad de Dios la que prevalece. Y por último dice de sí misma que debe de ser obedecida. La palabra de Dios dice de sí misma que debe ser obedecida. Dice Santiago 1:22, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. La palabra de Dios tiene que ser obedecida. ¿Ok? Ahora,
¿quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Pues diremos que Dios es el autor y el hombre colabora con él. Dios usó la personalidad, la educación, la experiencia de aproximadamente 40 hombres a los cuales Dios les inspiró la Biblia. Haga de cuenta que se las dictó. Dios es el autor intelectual y usó a hombres para que escribieran la Biblia. ¿Está conmigo? Por ejemplo, dice Segunda de Pedro 1:21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? A veces estos hombres a los cuales Dios inspiró la Biblia, a veces estos hombres no la escribieron de su puño y letra, pero tenían a algún compañero que se les conoce como escribas, y ellos, estos hombres que fueron inspirados, les dictaban o les platicaban, y estos escribas escribían. Por ejemplo, Jeremías tenía un escriba llamado Baruc. Está en Jeremías 36:4, dice: y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. O sea, Jeremías no escribió toda la profecía que viene en el libro de Jeremías. De su puño y letra no, las escribió Baruc. Pero ¿quién se las dijo a Baruc? Jeremías. ¿Y quién se las dijo a Jeremías? ¿Quién? Dios. Por eso es palabra de Dios. También Pablo tenía a alguien que escribía algunas de sus cartas, no todas. No me acuerdo del nombre, no traigo esa cita. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno, si no, no hay problema. Pero ahí en alguna de las cartas, Pablo tenía un compañero que escribía por él. En el Antiguo Testamento, más de 200 veces encontramos la expresión así dice el Señor. Es decir, los escritores del Antiguo Testamento, en más de 200 ocasiones, en el Antiguo Testamento, más de 200 veces, soltaron la expresión así dice Jehová, o así dice el Señor, o así dice Dios. Y hay en el Antiguo Testamento hay unas 3,800 frases semejantes a Dios dice, palabra de Dios, revelación, etcétera, etcétera. Es decir, son muchísimas las ocasiones en que estos hombres que escribieron el Antiguo Testamento declararon que estaban escribiendo de parte de la revelación que habían recibido de Dios. ¿Está conmigo? Porque el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué conexión hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento llega hasta Malaquías, pero de Malaquías a los evangelios pasó un periodo de aproximadamente entre 400 y 500 años, donde no hubo revelación, donde no se escribió ningún libro, donde no hubo profecía dada por Dios. Pero entonces, ¿qué conexión hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Le voy a decir algo. En el Nuevo Testamento hay unos 300 versículos que hacen referencia al Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay unas 4,000 alusiones al Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir con alusiones? Es decir, cosas que se dijeron acerca de personas, lugares, sucesos o citas del Antiguo Testamento. Esto hace que haya una conexión muy fuerte entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero también en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento podemos ver que podemos decir que Pedro era el líder de los apóstoles,
era una autoridad dentro del mismo grupo de los 12 apóstoles, Pedro habla acerca de que en el Antiguo Testamento podemos encontrar la conexión con el Nuevo, porque habla de la gracia y habla de Cristo, y sabemos que Cristo vino en el Nuevo. Vamos a verlo en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12. ¿Vamos bien o ya no? ¿Voy bien o me regreso? Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Está hablando de los escritores del Antiguo Testamento, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, o sea, los del nuevo pacto, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Escúchame bien. Hay veces que hay porciones de la Biblia que como que se nos atora un poco el motor, no sube mucha agua al tinaco, pero que el Señor nos ayude a entender estas verdades. Lo que está diciendo Pedro es que los hombres del Antiguo Testamento escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y escribieron acerca de la gracia y acerca del Evangelio y de los sufrimientos de Cristo. ¿Sabe usted que en el Antiguo Testamento hay 300 profecías acerca de Jesucristo y de su obra en la cruz del Calvario? 300 que ya se cumplieron. En el Antiguo Testamento se escribieron aproximadamente 300 profecías que han sido cumplidas ya en la persona y en la obra de Cristo. Y en la Biblia hay alrededor de 500 profecías que hablan acerca de la segunda venida de Cristo, y se van a cumplir todas ellas. Nada más le voy a poner un ejemplo de cómo en el Antiguo Testamento habla tanto acerca de Cristo. Tan solo en el Salmo 22, luego lo lee en su casa, pero tan solo el Salmo 22 contiene 33 profecías directas acerca de la obra de Cristo. El Salmo 22 contiene, nada más el puro Salmo 22 contiene 33 profecías directas acerca de la obra de Cristo. Y escuche esto, este salmo fue escrito como 1000 años antes que Cristo viniera. Es maravilloso. Por ejemplo, cuando uno lee Isaías capítulo 53 acerca de los padecimientos del siervo de Dios, es Cristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, etcétera, etcétera. Está hablando de Cristo, y fue escrito como 750 años antes que Cristo viniera. Habla de que Él llevó sobre de Él el pecado de todos nosotros. Habla de que por sus llagas fuimos sanados. Y esa porción, ese capítulo, el libro de Isaías, fue escrito 750 años que Cristo naciera. Ahora, el Nuevo Testamento también fue escrito, también fue escrito por inspiración del Espíritu Santo. Regrésate. Uno. No. ¿Qué hubo? Ok. Juan capítulo 16 versículo 4. Jesús está hablando y dice: mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que ya les había dicho, que ya se los había dicho. Esto no se los dije al principio, pero yo estaba con ustedes. Escuchen, Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo: todo lo que les he dicho, cuando llegue la hora, cuando yo sea crucificado, cuando resucite, ustedes se acordarán de las cosas que les he dicho. ¿Con qué finalidad? Que escribieran el Nuevo Testamento, partes del Nuevo Testamento. Primera de Corintios 14:37, el apóstol Pablo hablando dice: si alguno se cree profeta o espiritual,
reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. ¿Y quién se los dio? Se los dio el Espíritu Santo a Pablo. Pablo no fue uno de los 12 apóstoles que estuvo con Cristo, pero Pablo halló gracia en los hijos del Señor y Pablo recibía revelación directa de parte de Dios para escribir la gran mayoría del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 3, versículo 4 y 5. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, está hablando Pablo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, los apóstoles recibieron revelación del Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento. ¿Y quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Bueno, Dios los inspiró, pero fueron estos hombres. Dale para adelante. No, eso no viene ahí. Regrésate, perdón. Les voy a decir quiénes fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Mateo escribió 28 capítulos, Marcos escribió 16, Lucas escribió 42, porque no solo escribió el Evangelio de Lucas, sino que también escribió el libro de los Hechos. El apóstol Juan escribió 50 capítulos, porque Juan escribió el Evangelio de Juan, escribió primera, segunda y tercera de Juan y escribió el Apocalipsis. Pablo escribió 93 o 106 capítulos. ¿Por qué 93 o 106? Porque hay un debate entre que unos dicen que Pablo escribió Hebreos y otros dicen que fue Apolos, y otros han dicho que Lucas, y no se sabe. La verdad es que no se sabe quién escribió Hebreos. Si Pablo no lo escribió, entonces Pablo nada más escribió 93 capítulos. Pero si Pablo escribió Hebreos, entonces fueron 106. Pedro el apóstol escribió 8 capítulos, Santiago el hermano de Jesús escribió 5 capítulos y Judas el otro hermano de Jesús escribió 1 capítulo. Wow, ¿ya se cansaron? ¿No? ¿Y por qué se ven como que ya están dormidos? Yo ya me cansé. Vamos a seguir. Hay algo muy importante, ya voy a entrar casi a la última parte. Yo sé que es mucha información, pero por eso le pido que anote. Si alguien quiere llevarse la presentación en PowerPoint y trae un USB, se la podemos pasar. Y si no, compre el CD. Yo le recomiendo, escúcheme, yo le recomiendo todos estos estudios de jueves, tome notas y luego en su casa repase las notas, repase los versículos. Estas son verdades fundamentales del cristianismo y usted tiene que estudiarlas. Tiene que orar para que el Señor le revele y lo pueda creer con todo su corazón. Si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios con todo tu corazón, nunca vas a poder conocer a Dios ni despegar en las cosas de Dios. Hay una doctrina muy importante que se llama la doctrina de la inerrancia de la Biblia. Diga conmigo, doctrina de la inerrancia. ¿Y qué es eso? Bueno, inerrancia quiere decir que no tiene error. Se lo puedo poner de esta manera. Cada palabra de la Biblia, ponle jaguar, cada palabra de la Biblia es importante y es inspirada por Dios. La totalidad de ella es palabra de Dios. Lo voy a leer otra vez, quiero que lo vea con atención. La doctrina de la inerrancia de la Biblia consiste en esto: cada palabra de la Biblia es importante y es inspirada por Dios. La totalidad de ella es palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? La Biblia ha sido muy atacada y hay quienes piensan que hay partes de la Biblia que no son palabra de Dios. Por ejemplo, un presidente de los Estados Unidos que se llamó Thomas Jefferson, él decidió que habían partes que a él no le gustaban, entonces él dijo que no eran de Dios y agarró unas tijeras y empezó a cortar partes de la Biblia, y al último se quedó con una parte y dijo bueno, y lo llamó la filosofía de Jesús. Entonces ese cuate estaba bien fumado, pero mucha gente
que se reúne en las iglesias, no saca las tijeras y la corta, pero hay partes que a veces decimos, no, esto no es importante. A ver, todo eso del libro de los números y que las genealogías, ¿eso para qué? Bueno, déjeme decirle qué dijo Jesús acerca de ello. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, absolutamente cada palabra, cada letra de la palabra de Dios es importante. Y tenemos como iglesia que enseñar todo el consejo de Dios. Hay denominaciones que solamente te enseñan acerca de evangelismo. Hay quienes solamente te enseñan acerca de finanzas. Hay quienes solamente te enseñan acerca de liberación. Hay quienes solamente te enseñan acerca de sanidad y de sanidad interior. Escucha, tenemos que aprender todo el consejo de la palabra de Dios, porque toda es igualmente importante. ¿Está conmigo? Parte de esta doctrina de la inerrancia de la Biblia es también demostrar que toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo, pásale Héctor, por favor. Siguiente slide. Perdón, Proverbios 36, ya me estaba brincando este versículo. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Bueno, ya lo habíamos visto hace rato también. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escucha esto: la Biblia fue inspirada por Dios. La palabra inspirado quiere decir que Dios sopló dentro del corazón de estos hombres. Dios sopló dentro de su corazón las palabras de Dios para que ellos las escribieran. Ahora, ahí dice que toda la Biblia es útil. Escúchame, iglesia, no hay ninguna parte de tu vida y de mi vida que deba estar desconectada de la palabra de Dios. Absolutamente toda nuestra vida debe de estar conectada a la Biblia. Sexualidad, matrimonio, educación de los hijos, trabajo, civilidad, educación, etcétera, etcétera. Todo, aún el descanso, todo tiene que estar conectado a la palabra de Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Ninguna parte de tu vida puede estar desconectada de la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro 1, 20 y 21: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Mucha gente dice: no, es que yo interpreto la Biblia de esta manera. Grupos religiosos quieren interpretar la Biblia a su manera. Escúchame, esto no se trata de que tú tengas tu interpretación de la Biblia, yo tenga mi interpretación de la Biblia. No se trata de eso. Hay un principio de hermenéutica o de estudio de la Biblia que dice: la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, cuando hay una porción de la Biblia que tú no entiendes, tú tienes que ver todo el contexto, tienes que estudiar todos los pasajes que hablan acerca de ese tema, para que entonces puedas llegar a la conclusión de cuál es la interpretación bíblica. La Biblia no es de interpretación privada, amados. Así nacen las sectas. Y dice el siguiente versículo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los inspiró, sopló dentro de ellos sus pensamientos, y entonces ellos escribieron la Biblia. Muy bien. A ver, tome aire. No tomo aire yo, ¿verdad?
Vamos a contestar una pregunta más. ¿Puedes poner, Héctor? ¿Podemos confiar en las traducciones actuales de la Biblia? La Biblia originalmente, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito partes en arameo y lo demás en griego. Y ha habido debates. Hay gente que dice, no, es que las traducciones de la Biblia, que no podemos confiar en ella, que cómo sabemos si es realmente lo que dijo Dios. A lo mejor los hombres esto le echaron de su propia cosecha. Pero lo que tenemos actualmente, es decir, los escritos que se tienen actualmente de la Biblia son copias de los originales. Le voy a decir por qué. Hace rato le decía yo que el Antiguo Testamento, ¿en qué material fue escrito? El Antiguo Testamento, en papiros. Y los papiros eran una clase de papel que no tiene la misma calidad que el papel de hoy. De hecho, si usted y yo pudiéramos ir a una librería o a una biblioteca bien picuda, usted se daría cuenta que tienen cierto clima, cierto nivel de humedad, para que se conserven los libros por muchos años. Pero en ese tiempo los guardaban en frascos, los guardaban en botes, los guardaban en cuevas. Entonces tenían que estar haciendo copias para ir conservando el original. ¿Sí me entiende? De hecho, ¿por qué debemos confiar en esto que tenemos en nuestra Biblia y la traducción que tenemos? Porque Jesús confió en copias. Cuando Jesús llegó en Lucas 4 al templo, pidió el rollo del libro de Isaías. No era el original, era una copia. Y Jesús lo leyó y dijo, hoy esta palabra se ha cumplido delante de ustedes. O sea, Dios tiene el cuidado de todo. Pero le voy a poner, traje un cuadro, ahora ya se apagó. ¿Qué pasó? ¿Vamos bien? Bueno, traje un cuadro donde vamos a comparar algunos libros de la antigüedad. Por ejemplo, Homero, que fue un escritor de la antigüedad, no es Homero Simpson, que es un escritor de la antigüedad. La primer copia que se tuvo de los escritos de Homero, no se sabe en qué fecha, no se sabe qué antigüedad tienen, pero actualmente existen 643 copias de los escritos de Homero. Platón, ¿a cuántos de ustedes en la escuela les han enseñado acerca de Platón? Mira, muchos, bueno, varios. Platón, un filósofo griego. Escucha esto, la primer copia de los escritos de Platón se escribió 1300 años después del original. Es decir, Platón escribió sus originales y 1300 después hicieron la primer copia. Imagínate la condición de ese original. Y actualmente solamente hay 7 copias en el mundo de los escritos de Platón. Ahora escucha. Pero tú no escuchas en la universidad diciendo, ay, ¿a poco Platón escribió esto? ¿Qué tal si lo torcieron? ¿Verdad que no? Eso no se cuestiona. Aristóteles, la primer copia que se hizo de los escritos de Aristóteles se escribió 1400 años después que Aristóteles hizo los originales. ¿Sí me está entendiendo? O sea, Aristóteles escribió el original y hasta 1400 años después empezaron a hacer copias. Actualmente hay 5 copias de sus escritos y se siguen enseñando. César, la primera copia se escribió 950 años aproximadamente, 950 años después que él escribió el original, y actualmente hay 10 copias. Tácito, la primera copia que se hizo de sus escritos fue aproximadamente 1000 años después del original, y actualmente hay 20 copias. Ahora escucha esto, el Nuevo Testamento. La primera copia que se escribió del Nuevo Testamento fue aproximadamente 100 años después. O sea, no se esperaron 1000 años. 100 años después empezaron a hacer copias. Y actualmente hay 14,000 copias del Nuevo Testamento. Eso hace
que la Biblia sea mucho más confiable que los escritos de Platón, Aristóteles y todos esos que enseñan en la universidad. La Biblia es mucho más confiable, más fiel al original. Es más, hay un investigador, que no traigo el nombre, pero hay un investigador que él dice que algunas partes del Nuevo Testamento se empezaron a copiar 30 años después que Cristo fue crucificado. Eso está hablando de que todavía mucha gente que había conocido a Cristo estaba viva y empezaron a hacer copias de porciones del Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento es digno de toda confianza, y aparte Dios es poderoso y Dios es soberano para conservar su palabra. Quiero decirte que hay solamente, de todo el 100% de la Biblia, solamente hay un 1% en el cual los teólogos y los estudiantes de la Biblia dicen que puede haber algunos errores de traducción, pero son cosas como que en vez de escribir Cristo Jesús, escribieron Jesucristo. O sea, son cosas que no tienen mayor relevancia. Nada que afecte las doctrinas de la Biblia, absolutamente nada. La Biblia que tenemos es digna de confianza. Obviamente, les hemos enseñado aquí, hay algunas traducciones, por ejemplo, la que manejan Testigos de Jehová está torcida, está chueca. Han torcido algunas porciones de ella. Ok. ¿Usted ha oído hablar de los libros apócrifos? ¿Sí? Bueno, vamos a tocar el tema porque luego nos preguntan, ¿verdad? Porque la Biblia católica trae los libros apócrifos. Un amigo decía los libros hipócritas. Los libros apócrifos, ¿por qué no están en nuestra Biblia? ¿Por qué? ¿Y cuáles son ellos? Son, por ejemplo, Tobías, Judith, Sirac o Eclesiástico, Sabiduría, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, y algunas adiciones a los libros de Daniel y de Esther, como Bel y el dragón y quién sé qué tanto rollo. ¿Por qué no están en nuestra Biblia? ¿Por qué estos libros se consideran apócrifos o deuterocanónicos? Se les llama deuterocanónicos porque fueron escritos después del canon del Antiguo Testamento. Todos estos libros la Iglesia Católica los tiene concentrados en el Antiguo Testamento. Sin embargo, estos libros son de muy dudosa procedencia. Es decir, estos libros fueron escritos más o menos entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo. O sea, 300 o 100 años antes de Cristo. Pero Dios guardó silencio 400 o 500 años antes de Cristo. Hubo un silencio de parte de Dios. El último libro fue Malaquías y luego Mateo. Pasaron casi 500 años. Y entre esos 500 años, estos cuates salieron con sus libros apócrifos. Ahora, estos libros no se reconocen, los judíos y la iglesia primitiva, los primeros apóstoles y los primeros, por decirlo así de una manera, padres de la iglesia, nunca reconocieron estos libros apócrifos. Nunca los incluyeron en la Biblia. Ellos los desecharon. Jesucristo y sus apóstoles nunca citaron a ninguno de estos libros apócrifos. Hace rato les dije que en el Nuevo Testamento hay 300 citas en el Nuevo Testamento que hacen referencia al Antiguo Testamento, pero los libros apócrifos no se mencionan en ninguna parte del Nuevo Testamento. Además, déjame le leo algo más que traigo por acá. Contienen historias descabelladas, varios de los libros apócrifos. Por ejemplo, escucha esto. En el libro de Tobías habla de que Tobías perdió la vista. Entonces usaron las agallas de un pez, las agallas que un pez un pez que había bendecido el ángel Rafael, y entonces las pusieron en los ojos a Tobías y recuperó la vista. Pero esto es una práctica o una creencia romana y lo mezclaron para meterlo en la Biblia. O sea, trae historias descabelladas, torcidas, que no tienen que ver
nada con la Biblia, no son inspirados por Dios. Por ejemplo, en el libro Belga el Dragón, que es uno de los añadidos al libro de Daniel, ellos narra en ese libro que el profeta Habacuc fue llevado de los cabellos a Babilonia volando con un ángel para alimentar a Daniel cuando estaba en el foso de los leones. Y dice que le trajo unos tacos de mincho. No se crea, pero y todos se quedan, ¿de veras? No. Pero dice que agarró de las greñas a Habacuc, lo llevó al foso de los leones volando para que le diera de comer a Daniel. O sea, trae unos rollos más marihuanos que la leyenda de la Llorona. Y le voy a leer una porción fíjese lo que dice Segunda de Macabeos, que es un libro apócrifo. Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 37 al 38. Dice el escritor a Macabeos, dice: yo también terminaré aquí mismo mi relato. Si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. Pero si mi escrito es imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. Es decir, este escritor reconocía que no era inspiración de Dios, era su propio rollo. Y está en la Biblia de Jerusalén, está en la Biblia católica. Tienen muchas contradicciones, graves defectos. Dice el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 8 y 9. Fíjese lo que dice: buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Dice: mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. Así dice. Ahora ve por qué piden limosna. No, hombre, te vas al cielo. Cuando la Biblia enseña que las limosnas, que el ofrendar te limpia los pecados, son puras herejías. Por eso los libros apócrifos no están reconocidos como inspirados por Dios. ¿Está bien? Perdón. Tobías capítulo 12, versículo 8 y 9. Está bueno para el domingo a la hora de los diezmos y ofrendas. Ok. Ahora, ¿por qué están los libros apócrifos? Escucha esto, ya voy a acabar, en serio. ¿Por qué están los libros apócrifos en la Biblia católica? Cuando se levantó Martín Lutero y todo el movimiento de reforma, la Iglesia Católica, en un concilio que tuvo, le puso el sello de toda su autoridad y su autorización a estos libros apócrifos. Y ellos dijeron: todo aquel que no reciba estos libros como inspirados por Dios, el tal sea maldito. ¿Por qué lo hicieron? Pues para perseguir a todo el movimiento de la reforma, para perseguir a los genuinos cristianos. Era una argucia, era una artimaña más para poder perseguir a los cristianos de la reforma. Y bueno, hay mucho más acerca de esto. Dice: los protestantes que basaban su movimiento sobre la autoridad divina de la palabra de Dios rechazaron enseguida los libros apócrifos porque no eran parte de la inspiración de Dios, tal como había hecho la iglesia primitiva y los antiguos hebreos. Es decir, la iglesia primitiva, los judíos antiguos nunca reconocieron los libros apócrifos como inspirados por Dios. Ok, vamos a terminar diciendo: todo esto, ¿qué onda? ¿No? Todo esto, ¿qué onda? ¿Cuál es el propósito de todo esto? El propósito de todo esto es que Dios quiere revelarse a tu vida y a mi vida. El propósito de todo esto es que Dios anhela que tú y yo le conozcamos, y Dios estableció que le conocemos y que Dios estableció que Él nos habla a través de la palabra de Dios. Aun si tú tienes sueños y visiones y no van pegados a la Biblia,
no son sueños de Dios. No andes de soñador, no andes de visionudo. O sea, yo entiendo que Dios sí da sueños y da visiones, y gloria a Dios por ello, pero van de acuerdo a la palabra. ¿Está conmigo? Pero la regla por excelencia, o el medio por excelencia para que Dios se comunique, para que Dios nos hable, es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la palabra, nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Y el reto de todo esto es que tú y yo podamos tener una vida bíblica. Una vida bíblica. Todo lo que hagas en tu vida tiene que ir de acuerdo a la Biblia. Cómo manejas tu trabajo, cómo manejas tu negocio, cómo manejas tus amistades, cómo manejas tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tus parientes, con los políticos, con las autoridades. Absolutamente todo tiene que girar de acuerdo a lo que enseña la Biblia. En Centro Familiar Libertad creemos que la Biblia es la máxima autoridad de la palabra de Dios, es la palabra absoluta de Dios. Cada palabra, cada letra de este libro es palabra de Dios. En Centro Familiar Libertad no adoramos la Biblia, pero la amamos, la estudiamos, queremos aprender más de ella porque en ella conocemos a Dios. Ahora, si uno pone atención a la Biblia, entonces uno va a vivir de cierta manera que recibiría a Jesús como Señor y Salvador, que se arrepiente de todos sus pecados, que se regocije en la gracia de Dios. Todo esto enseña la Biblia. Y no se trata, amados, de solamente tener informaciones, sino que se trata de ser transformados. Y por último, es necesario leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla, vivirla y predicarla. Ahí déjale el slide un ratito, porfa. Es necesario leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, vivirla y predicarla. Escúchame, cada que tú abres este libro, cada que tú abres tu Biblia, tú te estás exponiendo a las palabras de Dios. No te estás exponiendo a cualquier libro. Yo luego he visto chavos y he visto gente que lee más otras cosas que la Biblia. Y lo que más debes de leer es la Biblia. Porque cuando tú abres la Biblia estás exponiendo tu corazón y tu vida a las palabras de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder para transformar tu corazón. Y no solamente se trata de leerla, se trata de estudiarla, se trata de memorizarla. Cuando tú memorizas porciones de la palabra, es más fácil que puedas meditar en ella. Y no solo es eso, sino también es predicar la palabra, hablarle la palabra a otras personas, hablarle la palabra a tu esposa, a tus hijos, a tu vecino, a tus amigos, a tus compañeros, y que pueda ser transformado por la palabra. Mi vida ha sido transformada por el poder de la palabra de Dios y sigue siendo transformada. Yo recuerdo cuando todavía no tenía a Cristo en mi corazón, mi abuelita me había regalado una Biblia, la cual todavía conservo. Me la había regalado cuando yo era adolescente y pasaron casi 10 años y yo la tenía guardada, intacta. Y un día, cuando ya yo andaba re mal, mal de borracho, etcétera, 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 y algo empezó a pasar dentro de mí. Empezó a haber algo, una necesidad dentro de mí. Y recuerdo que yo me había ido, ya no vivía con mis padres, me había ido de la casa, pero me había llevado la Biblia entre todas las cosas y la tenía ya arrumbada. Y yo vivía con un cuate en un depa. Y yo me acuerdo que saqué la Biblia y la abría, y Dios, era como si Dios me estuviera hablando. Cada que la abría, leía algo y decía: no manches, ¿acaso me están espiando? ¿Qué onda? Yo dije: este libro está embrujado, ¿no? Pero no es eso, es el poder del Espíritu de Dios. Y a veces ya ni la quería tocar. Y me acuerdo que una vez llegó mi cuate y me dijo: oh, se empezó a burlar de mí: ¿a poco ahora ya lees la Biblia?
Y me empezó a tirar carrilla y yo, chale, pues no le entiendo mucho, pero me empezó a hablar. Y ahí Dios empezó a hacer una obra en mí. A los días, a las semanas, yo estaba rindiendo mi vida a Jesús sin que nadie me estuviera predicando. Y a partir de ahí, de veras, créame, yo no quiero aquí ponerme como el super espiritual. No, yo cometo un resto de errores y tonterías que todavía el Señor está enderezando en mí, pero si yo paso un día sin leer la Biblia, es terrible para mí. Siento como una sensación de ahogo. Hay veces que uno se ocupa en muchas cosas, salen ocupaciones en la casa, en el trabajo, etcétera, y de repente llega la tarde, la noche y no he leído la Biblia y no estoy a gusto, porque es vida. Yo no sé cómo le hacen cristianos que ni siquiera leen su Biblia entre semana. Yo no sé cómo le hacen. Es más, yo creo que ni son cristianos. Cuando tú eres cristiano, cuando tú has nacido de nuevo, el Espíritu Santo pone un afecto en ti por este libro. Es un afecto que pone en ti. Y no puedes estar sin Él. Y tienes sed de Él, y tienes hambre por Él. Y te repito, no se trata de que nos convirtamos en una iglesia muy sabionda y que conoce todas las doctrinas. ¿De qué nos sirve saber doctrinas si nuestra vida no es transformada? No sirve de nada.